tirar Vilches. A ver si ganamos una arriba. La ganamos, la quería Ñol. Rainer. Va a pasar Prado. Va a pasar Ñol. Va a pasar Ñol. Le dio bien el Cata Díaz. Bataglia. Gago. Riquelme. La va a poner en la congeladora Argentina en ese último minuto del partido. Por eso hay que presionarlo a Riquelme. Zanetti. Coloccini. Denis. La aguantó bien Denis. Riquelme. Messi. Se defiende con la pelota. Quiere que se vaya el último minuto Argentina con el balón en sus pies. Riquelme. Eso hace bien. Bataglia. El Cata Díaz. Gago. Zabaleta. La va a terminar teniendo Argentina. Riquelme. El Cata Díaz. De Michelis. Bataglia. Riquelme. Le da la vuelta para que la tenga Messi. Va Messi para cambiarle el ritmo. Sigue Messi. Va Zambrano para buscarlo. Vargas. Recuperó Vargas. El servicio largo para buscar a Rengifo. Apóyate con Paolo Velaza. Vargas. Va Vargas. Empuja Vargas. Quiere pasar Vargas. Sigue Vargas. Lucha Vargas. Pasó Vargas. Qué bien la hizo Vargas. Aquí se le empate. En el área Esperañol. En el área Esperañol. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Vargas, la metió Pano, Vilma Amarilla. No merecíamos perder, no merecíamos irnos con la mano vacía, no merecíamos el 1-0 en contra. Apareció Pano en el final, apareció Vargas empujando, tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Pano, y Pano hizo su trabajo. Pano hizo lo que hace un goleador, Pano hizo lo que hace un 9, ahí Pano, en el área Pano, es el mejor final que me ha tocado narrar. Perú 1, Argentina 1, comenta después de todas las repeticiones Alberto Bengolea en CMD. La expresión de júbilo de un pueblo, ¿no? Creo que tendríamos que ir abajo, Fernando, a ver si conseguimos la palabra rápida de un jugador. Sí. Vamos a ver. Está hablando Pano. Papá, pero mi mamá que estaba ahí en el estadio, para todos mis seres queridos. Que Perú pone mucho huevo. Y este equipo da para eso, mucho huevo. En el último minuto le dan la alegría a toda esta gente. No, esa es la ilusión de toda la gente. La que vino ya al estadio a alentar y a lograr todas las cosas muy importantes. Iba a ser muy injusto la derrota, ¿verdad? Iba a ser muy injusta la derrota, Johan. Injusta, porque creo que tiene los méritos suficientes para lograr un buen compromiso.